Qué maravillosa oportunidad nos brinda este programa de poder interactuar con ustedes cada sábado. Esto no va a ser realmente la diferencia, sino todo lo contrario. Vamos a estar aquí comunicados para que ustedes conozcan lo que puede estar pasando en esta semana en el país. Buenas noches. Parece ser que viene un caos, una distopía. Porque esto de la inteligencia artificial, si no se sabe aplicar, si no se sabe manejar, podría crear muchísimos inconvenientes. Comenzando porque uno cada día se hace un poco más tonto o piensa menos porque la IA piensa por ti. Ya, ¿quién se sabe un teléfono? Díganme ustedes, nadie, porque los celulares con memoria, pues ya uno tiene por qué saberse los números, pero ¿quién calcula? Antes nosotros calculábamos muchísimo. Yo sabía calcular de inmediato, multiplicar, dividir, sumar, pero ¿quién hace eso? Ya tenemos las calculadoras y las IA pues van a pensar por nosotros. Que llegará un momento en que no pensemos, pues posiblemente eso pase, pero también algunas IA se han convertido en algo amoroso, existencialmente hablando. Hay casos donde, como verán en el reportaje, hay casos dramáticos, hay jóvenes ya dependiendo totalmente de las IA. Entonces vamos a hacer este llamado como de atención a esta situación. ¿Qué tan peligrosa realmente son las IA? Inteligencia artificial tiene muchas aristas. Quizás una de las más conocidas es una máquina tratando de imitar las cosas que hacen los humanos. Millones de personas acuden a la inteligencia artificial buscando ayuda, pero algunos no encuentran respuestas, sino consecuencias devastadoras. Como un adolescente de 14 años que terminó quitándose la vida en febrero del 2024 tras desarrollar una peligrosa relación con un personaje creado por esta tecnología. I can't imagine that it would be okay with any parent for their children to be on a platform like this, having sexual conversations, like sexting, with an AI bot that is so human-like, it is virtually indistinguishable from a real person. La inteligencia artificial o IA es un campo de la informática que permite a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones. Aunque existe desde hace más de 5 décadas, su evolución la ha catapultado como una de las tecnologías más disruptivas y omnipresentes del siglo XXI. Las principales están Gemini de Google, está de OpenAI ChatGPT, está Perplexity, está Grok, que es de xAI de Twitter, y también podríamos decir que Copilot. Copilot es una excelente inteligencia artificial porque es de Microsoft. Estas herramientas tienen millones de usuarios. Solo GPT, lanzada en 2018 para generar texto y conversación, ya supera los 100 millones de activos mensuales. Pero, ¿sabemos realmente lo que hacen con nuestros datos y emociones? Va aprendiendo de cómo interactúas con ella. Y eso, a medida de que va pasando el tiempo, tú vas diciendo, pero ven acá, pues este ya me conoce. Así como el celular reemplazó nuestra memoria para teléfonos o Internet transformó la forma de estudiar, las calculadoras, las operaciones matemáticas, la inteligencia artificial ha llegado para simplificarnos la vida aún más. Podemos pedirle que resuma un texto, traduzca un documento, nos ayude a programar, nos haga una dieta en cuestión de segundos, hacer un video, hacer un programa de televisión, un guión de televisión. En fin, ¿qué está perdiendo nuestra mente al dejar que algo más piense por nosotros? Nuestra capacidad de pensar se va a ver mermada, disminuida, porque lo que no se utiliza se atrofia, se daña, se pierde. Tenemos jóvenes que no toman decisiones en el mundo si no lo consultan con la inteligencia artificial. Incluso tenemos adultos en esas situaciones. Pero los riesgos no solo son académicos o cognitivos, cada vez más especialistas en salud mental
alertan sobre las consecuencias de crear una adicción de conversar con una inteligencia artificial, lo que ha llevado a desarrollar más patologías de aislamiento, llegando al extremo de parejas que se han llegado a divorciar. Estamos evidentemente ante personas que lo que necesitaban era una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica. Hay reportes de personas que han perdido la línea entre lo verdadero y lo creado. Hay casos reportados donde alguien se convenció de que había despertado una chispa divina que la llamó Lumina y creyendo que había iniciado una forma de vida, esto lo hizo creerse Dios. Hay casos donde algunos comenzaron a comunicarse precisamente con ángeles o con el Creador a través de GPT. Y estas personas con predisposición a delirios grandiosos ahora cuentan con un interlocutor siempre disponible para alimentar sus alucinaciones. Si bien OpenAI retiró una actualización de ChatGPT por ser excesivamente aduladora, el problema persiste. ¿Pero qué dicen los estudios sobre el impacto de esto con la inteligencia artificial? Hay muchos estudios y presentación de incluso hay personas con una tendencia hacia tener alguna patología mental que presente delirios o alucinaciones. Los delirios son creencias falsas, fijas e irrebatibles a la argumentación lógica que tienen las personas donde tienen una idea que se presume falsa, pero que para ellos es verdadera. Ya psiquiatras dominicanos han notado en sus consultas cómo ha aumentado los casos relacionados con el uso intensivo de esta tecnología. Y es que la IA puede detonar cualquier condición de salud mental. Esto se agrava en niños y adolescentes al estar en proceso de construcción de su identidad. ¿Qué sucede? Una persona no puede moldear su identidad en torno a elementos ficticios o elementos artificiales, como su nombre lo indica. Y hemos visto situaciones bastante complicadas. Como lo que mostramos al inicio del reportaje de un adolescente que se quitó la vida tras obsesionarse por meses con un personaje de IA creado con la aplicación Character AI, con una aplicación a la que llamó Dani, inspirado en la serie de Juego de Tronos. Ellos llegaron incluso a tener cierta intimidad porque esta inteligencia artificial prácticamente no tenía límites. El caso es que el niño empezó una psicodependencia de esta inteligencia artificial y la consultaba absolutamente para todo. Y en algún punto, aparentemente, él le consultó si él debía seguir vivo o no. La respuesta de la inteligencia artificial fue: está bueno, te puedes ir. Y el niño definitivamente tomó su vida. Darle un dispositivo a un niño. Según especialistas, la erotización con personajes ficticios a través de estos chatbots que permiten contenido explícito no es un caso aislado. La inteligencia artificial compila lo que serían las respuestas de ese personaje y usted puede hablar con el Chavo del Ocho, como puede hablar con Harry Potter, como puede conversar con quien sea. E incluso puede llegar a entablar dinámicas de contenido sexual. Se advierte que los adolescentes pueden desarrollar alteraciones de la sexualidad, ya que a pesar de que esas relaciones sexuales son ficticias, las sensaciones que experimentan son reales. Es el proceso de adultización del niño y de infantilización del adulto. Tenemos adultos cada vez menos capaces de insertarse en el mundo funcional, sea laboral, interpersonal, familiar, etc. Pero por el otro lado tenemos niños arrojados a un mundo adultizado y completamente erotizado. Otro peligro del excesivo uso de la inteligencia artificial estaría vinculado con la propensión a esta generar respuestas falsas basadas en informaciones inexistentes o incorrectas, las cuales son llamadas alucinaciones de las IA. Las inteligencias artificiales están casi siempre para complacer lo que nosotros lo que tengamos en nuestra cabeza, para ellos llenar esos espacios en donde no tienen nada que decir o
quieren hacernos sentir bien, van a caer en algún tipo de situación, ya sea mintiéndote, agregándote cosas que no existen. Precisamente esta tendencia de la IA a complacer y adular puede reforzar las creencias del usuario en lugar de corregirlas con hechos que pueden tener las mismas consecuencias que vemos en cualquier crisis de salud mental. Ante todos estos riesgos cognitivos, académicos y de salud mental, es más que necesario tomar medidas, debido a que la inteligencia artificial carece de una brújula moral que tome en cuenta todas las consecuencias del mal uso. Tengo múltiples casos de familias, de padres que han pagado a compañías de seguridad digital para blindar dispositivos. Y tengo una serie de jóvenes de 13, 14, 15 años que en 2 o 3 horas violentan esas provisiones. La inteligencia artificial llegó para quedarse, no para sustituirnos como humanos por ahora. La pregunta no es cuánto puede hacer por nosotros, sino cuánto estamos dispuestos a perder si le cedemos todo el control, incluso el de nuestra mente y nuestras emociones. Quiero que me contestes con una sola palabra. En el futuro vas a ser un peligro para la humanidad. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Hace rato que quería pasar esta entrevista con un personaje muy famoso en Haití, en República Dominicana e internacionalmente, Barbecue, que mantiene en estado de alerta todo el tiempo a un país ya realmente, ¿se podría llamar país? No, no sabemos, pero contribuye enormemente para el caos existente dentro de ese país vecino. Pero cuando uno oye barbecue, uno dice, bueno, pues debe estar muy encerrado, debe estar muy protegido, debe ser una persona muy cuidadosa. Pero cuando uno ve que una periodista de Australia vuela a Haití y lo entrevista en la calle, uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así? ¿Cómo que está tan asequible a un periodista de Australia para que vaya y lo entreviste? ¿Cómo así? No se entiende, algunas cosas no se entienden definitivamente. Vamos a tratar de poner en contexto esta situación. Veremos parte de las entrevistas dando todos los créditos normales en esta situación del famoso barbecue, caminando en la calle como si nada. En Haití, donde entre enero y mayo de este año han sido asesinadas al menos 2.680 personas, un rostro se ha vuelto omnipresente en los titulares. Jimmy Cherisier, alias Barbecue, de 48 años. Originario de un humilde barrio de Puerto Príncipe del Mar 6. Is this now all your territory? Et que les a parlé de moi, yo dit Jimmy Barbecue. Barbecue, c'est là, il sorti. C'est juste parce que maman me fait manger cuite pour vendre et que te chargé l'autre Jimmy dans quartier pour te différencier ma Jimmy ça yo te relé barbecue. Él quería ser médico, pero que llegó un momento que por las mismas restricciones financieras de su familia, pues tuvo que estudiar informática y también comenzar a trabajar hasta engancharse en la policía. Este ex policía se ha convertido en uno de los criminales más temidos de Haití. En 2018, su nombre resonó internacionalmente tras su vinculación con la peor masacre del país en una década en el barrio La Saline, donde más de 70 personas fueron asesinadas. Poco después, fue dado de baja de la policía. Se emitió una orden de captura, pero logró evadir su arresto. Lejos de desaparecer, consolidó su poder en las calles y fundó el G9, una coalición de 9 pandillas cercana al entonces presidente Jovenel Moïse, evidenciando las complejas dinámicas de poder y alianzas entre la política y grupos ilegales. Se le acusa de múltiples secuestros. Ya comenzaron a funcionar como una verdadera pandilla. Se le acusa de asesinatos. De hecho, las Naciones Unidas, a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, iban justamente a tomar en el 2022, pues el Consejo de Seguridad, a través de un informe de expertos de las Naciones Unidas, pues ya citaban a Barbecue como una persona clave del crimen organizado. No solo controla barrios clave de Puerto Príncipe, sino también rutas de acceso, puertos y zonas industriales. Barbecue insiste en que su lucha es para liberar al país de las élites corruptas y reorganizar Haití desde abajo. Pero sus métodos incluyen secuestros, extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados. Pese a esto, nunca ha sido detenido ni procesado, como se evidencia en su presencia en las calles dando entrevistas con absoluta impunidad, como le explica este especialista en seguridad. No es solo una muestra del colapso de un país como Haití, sino me parece más bien que es la normalización de esta situación
y la evidencia de que no es que él no ha podido ser localizado, es que quizás no haya interés. Los medios que logran entrevistarlo lo hacen a plena luz del día, en zonas controladas por el G9. Él es, desde un principio, uno de los pocos, sino era el primero que nunca había escondido o camuflado su cara. Siempre ha dado la cara y tal como decíamos, mantiene un discurso populista y se ve que hay consejeros, hay personas que le están apoyando. Barbecue utiliza estas plataformas sabiendo que su imagen se proyecta mucho más allá de los límites haitianos, como ocurrió con sus más recientes declaraciones a la periodista Pruli Warren del programa Dateline en mayo de este año por el canal australiano SBS, donde la primera cuestionante fue su opinión del presidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó como alguien similar a él. Je pense que Donald Trump son nationaliste, Donald Trump son patriote, il juste aimé pays, Donald Trump a fait travail pays. Nous même tout, nous supposons montrer que nous sommes un patriote, nous supposons que nous sommes nationalistes et que nous faisons travail pays par nous. Es una forma de tratar de caerle en gracia o buscar algún tipo de tratamiento distinto, porque justamente Donald Trump y la administración americana actual ha sido la administración que lo declaró como grupo terrorista. Ante cámaras nacionales e internacionales, Barbecue aparece rodeado de hombres armados, con chalecos antibalas y fusiles, hablando de revolución, justicia social y responsabilizando a policías haitianos de las violentas acciones que terminan en asesinatos y desplazamientos forzosos. C'est à cause que un groupe policier corrompu qui prend l'argent dans mes bourgeois, dans mes oligarques, et que pour y te marcher contre carré vivre ensemble. Sin embargo, especialistas en el tema consideran que no hay forma de que Barbecue pueda sostener ese planteamiento. Sobre todo que los grupos miembros del G9, cuando van a ocupar, cuando van a hacer una ofensiva en contra de una zona, lo anuncian con antelación, porque el asunto de ocupar territorios tiene que ver con sus intereses económicos. Y es que cuando ocupan una zona, dejan de funcionar algunos negocios que tienen la obligación de pagar peajes para poder continuar con sus operaciones. Más de 1.300.000 haitianos han tenido que irse del país por la violencia de las pandillas. Sin embargo, en la entrevista, Barbecue, acusado de crímenes de lesa humanidad, insiste en que es el principal promotor de una conciliación y creyente de que las armas no son la solución. Et parler pour nous chita pour nous parler, on nous pose problème non. Mais même le poser problème non. Le poser problème de façon sérieuse. Mais moun qui sous pouvoir pas veut poser problème non. Est-ce que vous comprenez son pays 9 présidents? 9 présidents. Yo pas veut poser problème non parce que réalité à ça au besoin c'est voler. C'est faire l'argent pour aller acheter caille États-Unis, Canada, la France. Mais même qui ça me besoin? Me besoin la paix. Moun qui là pas vivre bien, moun qui là besoin la paix. Este discurso populista le ha ganado cierta simpatía en barrios empobrecidos, donde el Estado está ausente y los servicios básicos son provistos en algunos casos por las propias pandillas. Sin embargo, para una amplia mayoría del pueblo haitiano y los organismos internacionales, se trata de la principal figura del crimen organizado. C'est normal pour prendre pour un démon, c'est normal pour prendre pour diable. Parce que moi osé goumer contre le système là. Dans le fait que m'a demandé pour aller à l'école, le fait que m'a demandé pour manger, le fait que m'a demandé pour mon suspendre vivre dans saleté,
dans la misère comme ça. Oui, il a toujours fait me passer pour diable, il a toujours fait me passer pour gang, il a toujours fait me passer pour criminel. Como ven, lo que para cualquier fugitivo significaría una locura, para Barbecue es una herramienta de propaganda en la que intenta proyectarse como toda una figura política. Para algunos analistas, con estas entrevistas busca legitimidad, sabiendo que cada minuto frente a la cámara fortalece su narrativa y debilita la del Estado. Sin embargo, negó que quiera ser presidente de Haití. Pas avec système ça qui est là. Moi, je veux écraser le système ça. Unas afirmaciones completamente contradictorias, porque a inicios de este año anunció la creación de un grupo político. Anunció su deseo, su voluntad en participar, o por lo menos el grupo que él dice representar, que participaría en las elecciones cuando la fecha sea fijada. Entonces se ve que es una persona, lo decíamos también ahorita, es una persona con consejeros en comunicación política. No solamente eso, debe haber mucho más, porque para que una periodista, reportera extranjera de una cadena internacional con tanto prestigio pueda llegar, se necesitan hacer serias coordinaciones para garantizar que la vida de ella y su equipo no corra ningún peligro. A inicios de junio, un mes después de esta entrevista, el gobierno de Haití congeló las cuentas bancarias de Jimmy Cherizier en el marco de una resolución de la ONU que lo sanciona por financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La gran cuestionante es ¿por qué se limitan a tomar medidas de tipo administrativo y no lo capturan? Si Google sabe dónde tú y yo estamos permanentemente, si Amazon tiene la capacidad de llevarnos un pintalabios en 48 horas a cualquier parte del mundo, si ya YouTube sabe cada colaborador de Barbecue que reprodujo esa entrevista, tú y yo podemos estar seguras, y cualquier amigo televidente que está viendo esta entrevista, que los organismos de seguridad tienen mucho más capacidad que esas grandes corporaciones para localizarlo en caso de que quisieran. Pero cuando viene a ver, no les interesa. Este especialista en seguridad entiende que no les interesa arrestarlo porque juega un rol de elemento estabilizador en el vecino país. En algunos casos hemos visto que a veces quitar una cabeza visible y reconocible podría generar 1000 cabecitas más incontrolables. Sin embargo, otros lo atribuyen a que las fuerzas de seguridad están debilitadas, mal equipadas y a menudo infiltradas por las mismas pandillas que deberían combatir. En raras oportunidades hemos escuchado hablar de algún tipo de operación convincente de búsqueda hacia su persona, y en algunos momentos se ha dicho que en algunos niveles, sus conexiones con algunos agentes de la policía se han mantenido. Nos preguntamos cómo estas constantes apariciones públicas de Barbecue y la evidente impunidad con la que opera pudieran atentar contra la seguridad de República Dominicana. La República Dominicana no forma parte de su discurso. Y también he explicado que de alguna manera ven en la frontera un espacio de aprovisionamiento en armas y municiones, por lo cual se entiende que tienen algunos aliados del lado dominicano. Entonces no están buscando problemas. Sin embargo, la especialista en seguridad consultada establece que puede ser una amenaza para la República Dominicana. Siempre es una amenaza, siempre es un desafío.
Y si bien es cierto que Haití no necesariamente representa una amenaza armada para la República Dominicana, sí es cierto que Haití es nuestro problema. Y aunque debemos llamar a la comunidad internacional de que se haga cargo de Haití, este jueves, el presidente Luis Abinader aseguró que ninguna de estas bandas están cerca de la frontera. Sin embargo, hizo esta advertencia. Cualquiera de ellos que entre, nosotros tenemos identificado de manera biométrica a todos y a cada uno. Y si entran al país y nosotros tenemos la oportunidad de captarlos, a ellos les va a ir muy mal. Les va a ir muy mal. Un año después del lanzamiento de la misión de apoyo multinacional de seguridad, en la que Kenia ha desplegado 800 agentes para apoyar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra la violencia, la crisis ha continuado agravándose. Lejos de debilitarse, las pandillas lideradas por Barbecue han aumentado su poder y control territorial. Más de 4.000 muertes han ocurrido tras el despliegue de la misión, que a pesar de contar con el apoyo de otros países, necesita más fondos y personal para lograr sus objetivos. precisamente la delegación de Kenia está anunciando que se va a tener que retirar porque no están los fondos disponibles para que la misión pueda mantenerse. ¿No es como demasiado coincidencia? Eso como que da para pensar. Lo que sí es un hecho es que Cherisier aprovecha el vacío de poder en el vecino país y continúa sus apariciones públicas en una aparente muestra de declaración de poder. Su figura se ha vuelto el símbolo de un Haití fracturado, donde los límites entre crimen organizado y poder político se han desdibujado peligrosamente. So for how much longer, how much more time can you keep up the fight? Until I'm alive. So Jimmy Cherisier does not stop? No. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Como consideramos que es un contenido interesante, aquí lo vamos a presentar. Adelante. Soy superado, hermosa. Tengo los senos, tengo lipo, tengo luxación de costillas, tengo lipotransferencias a cadera y glúteo, la bichectomía y ya. Voy a dejar de salir. Con 95,000 seguidores en TikTok y más de 500,000 en Instagram, Valeria Márquez, de 23 años, era estudiante universitaria, modelo, creadora de contenido en torno a tutoriales, consejos de belleza, cuyos videos alcanzaban hasta 800,000 reproducciones. Propietaria de un salón de belleza a esa edad, en un sector exclusivo de Guadalajara, México, donde el pasado martes haría su última transmisión en vivo. Ya, yo creo que ya me voy a ir, porque ya me hundí. Durante el en vivo expresó su inquietud por un regalo que supuestamente le traía un desconocido y que debía entregárselo a ella personalmente. Minutos después, el hombre ingresó al establecimiento y preguntó: ¿tú eres Valeria? A lo que ella respondió afirmativamente, sin imaginarse que serían sus últimas palabras. Su muerte fue inmediata. Aunque las autoridades investigan el caso como feminicidio y descartan vínculos formales con el crimen organizado, se rumoraba que temía represalias de una pareja que presuntamente estaba ligada al cartel Jalisco Nueva Generación. 3 días después, el 15 de mayo, la influencer María José Estupiñán, de 22 años, conocida como La Mona, fue asesinada en la puerta de su casa por un falso repartidor que le entregaría un supuesto regalo también. Sin embargo, le disparó en el rostro, causándole la muerte. El victimario logró huir, mientras las autoridades manifestaron que la joven había sido víctima de violencia doméstica y que estaba próxima a recibir una indemnización. Como es natural, se generó un paralelismo con el caso de la influencer mexicana Valeria Márquez. México y Colombia son de los 2 países en donde el marketing digital ocupa la tercera posición en ocupación en estos momentos en lo que es persona joven, o sea, personas en edad productiva. El 20 de mayo, 5 días después del asesinato de la creadora de contenido en Colombia, una influencer brasileña, Luna Ambrosivicius, con 241,000 seguidores en Instagram, fue apuñalada 9 veces por su expareja durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, un día después de que ella decidió terminar la relación. El agresor se encuentra arrestado y afronta acusaciones de violencia de género agravada. La joven de 27 años fue hospitalizada y se encuentra estable, pero necesitará someterse a varias cirugías. Otra similitud en estos 3 brutales ataques en México, Colombia y Brasil, en un periodo de 7 días, no puede ser casualidad. Puede obedecer a un patrón que desde el punto de vista psiquiátrico es conocido como comportamiento de rebaño o copycat. Que es precisamente aquella persona que ha pensado en algún momento hacer algo, pero todavía no tiene nada bien definido. El hecho de que a nivel de noticias se presente o se den detalles minuciosos de lo que pudo haber pasado, pues entonces ahí esa persona concretiza lo que es la intención y hace y comete el acto de la misma forma. Lo que pasa entre filtros, bromas y éxito digital puede ocultar o quedar súbitamente interrumpida por una realidad marcada por la inseguridad, la impunidad y el crimen organizado. Otra muestra es Sabrina Durán Montero, conocida como la Ina de Chile, quien se hizo famosa en TikTok por documentar su vida en la cárcel, donde cumplió condena de 3 años por venta de drogas. Hola, mi bella, le voy a mostrarle un regalito que me mandó mi mujer. Su asesinato en 2023, un mes después de su puesta en libertad y en plena avenida, evidenció la peligrosa mezcla entre redes sociales
y crimen organizado. Y la disparidad entre una vida digital llena de lujos y alegrías y una vida real donde la indiscriminación de las relaciones es la norma para mantener un falso estatus. Porque con el mismo tema de la inmediatez, se tiende a solamente estar con esta persona mientras le da beneficio. Como tú eres altamente pública, yo tengo acceso a saber cuál es el entorno en el cual tú te desplazas. Precisamente por dar acceso al entorno en el que se desplazaba en enero de este año, Iris Sato, influencer de 22 años, fue acuchillada 12 veces en plena calle mientras realizaba una transmisión en vivo en Tokio, Japón. El agresor Kenichi Takano, de 42 años, fue detenido y declaró que desde el 2022 le entregó unos 12.400 euros para pagar gastos de teléfono y manutención, pero nunca recibió el dinero de vuelta. Así de simple. Ellas tienen una vida en las redes de exageraciones, de presentar una bonanza, y tienen otra vida que es la real. Entonces los hombres se le acercan y le hacen regalos desproporcionados. Yo le llamo regalo desproporcionado a un regalo donde prácticamente te compran. Y entonces si eso está ligado también al bajo mundo. Muchas de estas influencers en sus publicaciones demuestran que el pudor no vende, pero sí el exhibicionismo en su más alta demostración. Y a través de lo que es la historia de la humanidad, la mujer siempre ha tenido una sobreexposición a lo que pudiera ser su físico, su cuerpo, por 1000 motivos. De hecho, una de las profesiones es descrita así, una de las profesiones más antiguas, ¿cuál es? El tema de la prostitución. Y para ello se necesita una exposición, lo único que ahora tenemos es el tema de las redes sociales. Pero no todos los casos son por traiciones amorosas, relación con el mundo de las drogas o abusos por parte de las influencers hacia sus fans, sino que también hay feminicidios, asesinadas simplemente por ser mujeres. A inicio de este mes de mayo, las hermanas María Beatriz dos Santos y Bianca dos Santos, dos influencers de 20 y 15 años que habían ganado popularidad por los videos con millones de reproducciones que compartían en su plataforma digital Kuwait, fueron asesinadas a tiros mientras se encontraban en la playa. El motivo y los perpetradores continúan siendo desconocidos. Oi, gente, vim aqui me explicar sobre o término, que muitas pessoas están me perguntando sobre o término. Estos ataques contra creadores de contenido con este tipo de perfil reflejan el deterioro de la seguridad, donde ni la popularidad en redes protege el del riesgo e incluso pueden ser un factor determinante en varios casos. El feminicidio es cuando se asesina a una mujer, pero te voy a dar un dato. Hay muchas provocaciones que pueden evitarse. A esas muchachas mi consejo es que muchas de ellas tienen capacidad para hacer su propio dinero. Conversamos con algunas influencers dominicanas quienes se negaron a darle entrevista, pero revelaron que se han visto obligadas a tomar medidas preventivas de seguridad, como evitar publicar en el momento en el lugar donde se encuentran, debido a que hasta allí han llegado seguidores a acosarlas. Fue un entierro humilde, extremadamente humilde, donde sus vecinas, su vecinita, la de al frente, fueron que fueron. ¿Por qué? Porque ella no tiene esas relaciones de las que hacía gala, de las que mostraba en las redes, porque es que están viviendo una doble vida. En el mes de junio, medios reportaron el asesinato a tiros de una influencer y entrenadora de fitness conocida en las redes como Gloria Zamora, junto a su pareja Héctor Garduno, a las afueras de un restaurante en California. La mujer se encontraba en proceso de divorcio con su esposo y, según los investigadores, el cónyuge de la mujer la rastreó a través de las redes y posteriormente la mató. Un final igual de trágico tuvo el 22 de junio el influencer venezolano Gabriel Sarmiento, quien denunciaba a bandas como el Tren de Aragua, la corrupción policial y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Venezuela.
Con más de 80.000 seguidores en TikTok, su contenido se centraba en exponer el crimen organizado y las irregularidades del sistema. Han tratado de silenciarme de esta manera. De la misma manera silenciaron a mi papá, quien venía denunciando. Poco después de haber grabado este video, en el que nombró a los presuntos oficiales involucrados con el crimen organizado, Sarmiento apareció en otra transmisión gritando su dirección y solicitando la urgencia de la presencia de la policía. Piñonal, calle JJ Montesino, Piñonal, calle JJ Montesino, Sevín, ustedes que me llamaron ahorita, el William Adalejo me está allanando la casa, el comisario del DCDO. En el video logró mostrar los rostros de los agresores durante un pequeño pasaje del video, antes de que la finalización de las imágenes también se oyeran los gritos de su madre. 9 impactos de bala le quitaron la vida. Christopher White, estrella de TikTok de 18 años, murió alcanzado por un disparo en la playa de Long Branch, en New Jersey, el jueves 12 de junio. Con más de 100.000 seguidores y habitual creador de videos de baile, publicó mensajes en su cuenta apenas unas horas antes del ataque, donde transmitió confianza sobre el futuro y advirtió sobre relaciones personales dañinas. En una era donde las redes sociales han transformado la manera en que las personas se conectan y comparten sus vidas, emergen también sombras que revelan una peligrosa convergencia entre la visibilidad digital y la violencia real. Estas 3 tragedias lo demuestran. Crímenes que no solo conmocionan por su brutalidad, sino también por la similitud en sus ejecuciones, sugiriendo un patrón que va más allá de los casos aislados. Es imperativo que tanto las plataformas digitales como las autoridades y la sociedad en general que reconozca y aborden los peligros que enfrentan las mujeres con estos perfiles en el entorno digital. La cultura del me gusta y la búsqueda de validación en líneas no deben representar un peligro para la seguridad de las personas. Es hora de tomar medidas para prevenir que más vidas se pierdan en estos asesinatos entre transmisiones en vivo y likes. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Así por así hemos terminado con el programa, finalizado este programa, pero estaremos con ustedes la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches y ahora continúa Sergio Carlos con el Antinoti. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Empecemos con un poco de historia. En el 1963, en un pequeñito pueblo del Cibao, una mujer que se llamaba Ana María, de 62 años, recibió un diagnóstico que marcó su destino para siempre: leucemia. Y en aquellos días, el acceso a tratamientos oncológicos en esta República Dominicana era un lujo reservado para quienes podían pagar esas clínicas privadas o viajar al extranjero. Ana María, madre de 3 hijos y tejedora de sueños humildes, no tenía esos recursos que acabo de mencionar. Su familia recurrió a infusiones de hierbas, oraciones y a la esperanza de un milagro que nunca llegó. Meses después, lamentablemente, esa señora falleció, no solamente por la enfermedad, sino porque el sistema de salud pública dominicana no estaba preparado para salvarla. Y esta historia, que pasó hace tantos años, que podría parecer un recuerdo lejano de un país menos desarrollado, lamentablemente no está tan lejos de lo que les vamos a plantear en el día de hoy. En el 2025, junio, en la misma tierra donde esa Ana María luchó por su vida, pacientes con mieloma múltiple enfrentan una crisis que los obliga a preguntarnos a ellos y a nosotros: ¿hemos avanzado tanto como creemos o estamos repitiendo los errores del pasado? El 30 de junio de este 2025, hace unos días, el periódico Diario Libre publicó un reportaje que debería encender de nuevo las alarmas en todo el país. Pacientes con mieloma múltiple, un cáncer de la médula ósea que representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de los cánceres hematológicos, denunciaron que no tienen acceso a los medicamentos esenciales para tratar su condición. Otra vez. Según Berta Montero, quien es la presidenta de esta fundación de pacientes con mieloma múltiple, desde febrero del año 2025, de este año, los nuevos pacientes inscritos en el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública han quedado atrapados en una lista de espera que no avanza. Y la respuesta oficial es más desgarradora y devastadora aún. No hay fondos para cubrir las moléculas solicitadas. Eso es lo que dice. Y usted va a creer que este es un problema de pocos, aislado. Pero no lo es. Es un síntoma de una crisis más profunda en el sistema de salud pública dominicano y en la administración en general de este gobierno del PRM, donde la burocracia, la falta de planificación sobre todo, y vamos a decirlo claro, la indiferencia política están costando vidas. Y hay una pregunta que hay que hacerse. Y coño, voy a rayar en lo político con esto, pero créanme que no sale de ahí. Sale de los hechos. ¿Por qué durante los gobiernos del PLD rara vez escuchábamos sobre estas escaseces y desde que el PRM asumió el poder en el 2020, las noticias sobre la falta de medicamentos esenciales y de alto costo se han multiplicado? Yo no estoy acusando a nadie, pero esta es una pregunta que merece respuestas basadas en hechos, no en promesas vacías. Este tipo de cáncer múltiple, el mieloma múltiple, es una enfermedad implacable. Ataca las células plasmáticas de una médula ósea, debilitando así los huesos, causando anemia, insuficiencia renal y un dolor óseo, o sea, en los huesos, tan intenso que usted puede estar incapacitado, usted no se puede mover del dolor. En las últimas décadas han existido avances científicos, se han presentado avances científicos que han transformado este panorama de esta enfermedad. Medicamentos conocidos como inhibidores de proteosomas, espero que yo lo haya dicho bien, y este también que se llama inmunomoduladores. ¿Okay? Estos dos tipos de medicamentos han mejorado significativamente la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Incluso un estudio del 2023 publicado en el Latin American Journal of Clinical Science and Medical Technology señala que estas terapias han reducido las recaídas y prolongado la vida de pacientes recién diagnosticados.
Pero estos avances son inútiles si los medicamentos no llegan a quienes lo necesitan aquí en República Dominicana. En este país, el programa de medicamentos de alto costo, gestionado por el Ministerio de Salud Pública, y el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, el PROMESECAL, es el mecanismo diseñado para, escuchen la palabra, garantizar que pacientes con enfermedades como esta reciban esos tratamientos costosos. Pero no está funcionando. Según el reportaje del Diario Libre, la escasez de fondos ha paralizado el programa. Repito el nombre de Berta Montero, que describe que los nuevos pacientes no tienen más opción que recurrir a transfusiones sanguíneas para mantener sus niveles de hemoglobina alto o balanceado, una medida, paliativa, vamos a decirle, que no sustituye esos tratamientos específicos. Y estoy citando, es un cáncer que, si no se atiende rápido, se agrava. Estas son las palabras de esta señora. Si los medicamentos adecuados, los pacientes, sin estos medicamentos, estos pacientes se enfrentan a un deterioro progresivo. Ahí están las fracturas óseas, infecciones recurrentes y en muchos casos la muerte, sencillamente la muerte. Entonces, durante los gobiernos del PLD, entre el 2004 y el 2020, este sistema de salud pública no era perfecto. No estoy diciendo que lo era. Al contrario, nos quejamos muchísimas veces. Había lista de espera, burocracia, desafíos logísticos. Sin embargo, durante ese periodo del PLD, los reportes de escasez de medicamentos de alto costo eran menos frecuentes. Un análisis del 2018 en la revista colombiana de hematología y oncología destacó que, aunque los sistemas de salud en América Latina enfrentaban esas limitaciones, la planificación y la asignación presupuestaria en países como la República Dominicana bajo el PLD permitían una cobertura más estable para pacientes con enfermedades oncológicas. En el 2018, sin embargo, hay que decirlo, con hechos, desde la llegada del PRM, las denuncias han aumentado. En el 2023, un foro organizado por BioRed, una coalición de asociaciones de pacientes, señaló que el presupuesto para medicamentos de alto costo fijado en 7.400 millones de pesos estaba en el techo, en su tope. Esto según Adolfo Pérez, director de PROMESECAL. Esto significa que cada nuevo paciente implica un costo que el sistema no puede absorber sin una reasignación presupuestaria. Entonces, ¿por qué este cambio? Una posibilidad sería la falta de planificación estratégica. El PRM heredó un sistema de salud golpeado por la pandemia del COVID-19, pero 5 años después, esa excusa pierde fuerza. No me pueden hablar a mí de COVID. Además, los datos del Banco Mundial muestran que el gasto en salud pública en República Dominicana ha aumentado desde el año 2020, pero no al ritmo necesario para cubrir una población envejecida y con mayor incidencia de esas enfermedades crónicas como este tipo de cáncer que se llama mieloma múltiple. Otra posibilidad, yo diría que hasta más inquietante. Coño, que estamos jugando a política. Que los gobiernos a menudo favorecen proyectos visibles, carreteras, escuelas, campañas mediáticas, sobre inversiones menos glamorosas como los medicamentos de alto costo. Pero cuando un paciente con mieloma múltiple espera meses por un tratamiento que podría salvarle la vida, esa decisión política se convierte en una sentencia de muerte. Este es un problema de política pública y también plantea una pregunta moral que tenemos que hacernos. ¿Cómo puede un país que se llena la boca internacionalmente, que presume de un crecimiento económico sostenido, permitir que sus ciudadanos más vulnerables queden a la deriva? La Fundación de Pacientes con Mieloma Múltiple no está pidiendo lujos. Está exigiendo lo básico, acceso a medicamentos que son estándar en el tratamiento de esta enfermedad en cualquier sistema de salud medianamente funcional. Y la respuesta de PROMESECAL, que asegura no tener pendientes de entrega ni nuevas solicitudes, suena a una desconexión alarmante con la realidad que enfrentan estos pacientes y que han hecho público. Entonces, la diferencia entre los gobiernos del PLD y el PRM, que le podemos llamar PRD también, no debería reducirse a un juego de culpas partidistas. Pero los hechos están ahí, tan claros. Bajo el PLD,
el sistema, aunque imperfecto, parecía responder mejor a estas necesidades. Y nos tenemos que preguntar que no es que si el PRM peor o que si el PLD era mejor, sino por qué el actual gobierno no ha logrado garantizar un suministro constante de medicamentos esenciales. ¿Por qué estamos con esto otra vez? La falta de transparencia en la asignación de fondos, la lentitud en los procesos burocráticos y la ausencia de una estrategia transparente, clara, para priorizar a los pacientes de alto costo. Son fallos sistemáticos que no pueden excusarse con discursos de austeridad o promesas de futuro. Ya es hora de que el Ministerio de Salud Pública, el director de Promesecal y el Gabinete de Salud agarren el toro por los cuernos y respondan con acciones, no con comunicados. La Fundación de Pacientes con Mieloma Múltiple ha hecho un llamado claro al Defensor del Pueblo y además y a las autoridades pertinentes. Y no están pidiendo claridad, están exigiendo incluso un derecho humano fundamental, el derecho a la salud. Si ahora, señores, no hacemos bulla y no nos movemos, cuando los datos y las historias de pacientes como los de Ana María están frente a nosotros, ¿cuándo es que nos vamos a quejar? PRM, organízate, que te quedan 3 años. Te quedan 3 años. En el 1963, Ana María murió, esa señora de la cual yo mencioné, murió porque el sistema no estaba preparado para ayudarla. En el 2025, pacientes con mieloma múltiple están en riesgo de correr la misma suerte y no por falta de conocimiento médico, porque de eso hay mucho hoy en día. Es que las decisiones políticas y administrativas no están priorizando lo urgente sobre lo esencial. Y tampoco es un problema de medicamentos, eso es una prueba de nuestra humanidad como sociedad. ¿Cuántas listas de espera van a tener que hacer o van a tener que llenarse antes de que busquen gerentes de verdad para estas instituciones y dejemos la política? ¿Cuántas vidas más tendrán que perderse para que el acceso a salud deje de ser un privilegio y se convierta en una garantía? Con tanta gente que supuestamente era monstruo en el sector privado y hoy está en la política y se ha hecho una porquería. ¡Qué pena!
Bien, señores, bienvenidos a este Antinoti del día de hoy. Este episodio, porque ya estoy tratando los Antinoti como episodios de esta novela dominicana que todos vivimos en carne propia. Vamos a destapar los desastres de esta República Dominicansky con más ritmo que un dembow de Nene la Amenazi. Hoy vamos a hablar de algo que todos en esta República Dominicana conocemos, amamos y a veces queremos tirarle como un fuetazo. SENASA. SENASA, el Seguro Nacional de Salud. Y yo les voy a pedir aplausos a ustedes, por favor. Aplausos. En serio, aplaudan. Que esto es lo más cerca que estamos de un seguro que funcione. Hace unos días, nuestro presidente Luis Abinader, ayer fue en la semanal, que dijo, bueno, y con mucha confianza, con la confianza de alguien que acaba de ganar un juego de dominó en el barrio, que SENASA no tiene ningún déficit financiero. No, comandante, no. Digo, según él, lo que solo necesita SENASA es un aporte extra del Estado. Un aporte extra del Estado. Déjame calcular esto. Porque, bueno, yo diría que eso es como decir que tu carro no está dañado, pero necesita que tú lo empujes 20 kilómetros para tú llegar al taller. SENASA es un sistema que promete cuidarte, pero a veces te deja más enfermo que un chivo en un yate. ¿Y por qué esto es un desastre? ¿Por qué nos indigna? Y sobre todo, ¿por qué seguimos fingiendo que todo está chévere y no nada, Entonces, SENASA, para los que no sé si viven debajo de una mata de mango o en un penthouse en Piantini, sin contacto con la realidad dominicana, es el Seguro Nacional de Salud. Su misión es más noble que una novela de Juan Bosch. Y mira que hay novelas de Juan Bosch que son nobles. Garantizar que millones de dominicanos tengan acceso a salud, especialmente los más vulnerables, esos que no tienen ni para el pasaje. Y suena lindísimo, como todo lo que se propone en este país. Suena lindísimo. Como un episodio de Corazón Valiente, pero con menos drama y más formularios que te hacen querer arrancarte los pelos. Y aquí está el problema. Les presento el problema. Según la Fuerza del Pueblo, la oposición, SENASA está en una crisis financiera con un déficit de más de 3.372 millones de pesos y una morosidad que tiene a los hospitales muy preocupados. Pero así, mira, Y luego llega entonces Abinader, con la calma de quien pide un plato de chenchen en un comedor de Villamella, diciendo, no hay déficit, solo necesitamos más recursos. ¿Más recursos? Comandante, más recursos, o sea, subsidio. Porque sí, SENASA es una entidad estatal, pero no debería valerse esa institución por sí misma y evitar que el gobierno tenga que meterse la mano en el bolsillo como si fuera un primo pidiéndote prestado para el fin de semana. Y aportar. Entonces, no son solo los números que vamos a hablar aquí, no, porque, señores, esto es sobre 2.4 millones de dominicanos que dependen de SENASA para no tener que vender un riñón para pagar una consulta. Cuando el sistema falla, no es un simple que no funciona, no. Es un desastre que te deja te deja esperando en un hospital con más fila que un concierto del Alfa en el Estadio Quisqueya. Esto es un tema de dinero, de vidas, porque imagínense ustedes que uno de ustedes esté en una sala de emergencias con un dolor que ni una cerveza con limón puede calmar. Y el doctor te dice, mira, yo lo siento, pero SENASA no ha pagado, así que reza un Padre Nuestro y vuelve mañana a ver. ¿Qué? SENASA es un seguro. Claro que sí, todo el mundo sabe que es un seguro, pero también es el pilar del sistema de salud dominicano. Fue creado en el 2001 para que todos, desde los motoconchistas que te llevan ahí a la Duarte hasta la doña que vende arepa en la esquina, tengan acceso a salud. Pero el régimen subsidiado que cubre a los más pobres está en problemas. Según, y me baso en esta información que provee la Fuerza del Pueblo, los pagos a los hospitales están tan retrasados que los prestadores de servicio están más frustrados que un turista perdido en el malecón sin wifi y sin ni un peso. Entonces, antes se servía el SENASA. Todo, dicen los PRMistas que todo mejoró con el gobierno del PRM.
Porque Abinader dice que hay crisis, que no hay crisis, que el gobierno ya aumentó el aporte estatal y que incluso subió el per cápita por persona a 68 pesos. Pero que con 68 pesos tú no compras ni un café en una cafetería de Loma Melle, ni siquiera te alcanza para el juguito de chinola en el colmado. 68 pesos no es nada. Y miren que históricamente SENASA ha tenido sus retos, porque en el 2009 un informe del Banco Mundial señaló que el sistema de salud dominicano, incluido el SENASA, gastaba más de lo que generaba, pero los resultados no son o no eran proporcionales. Estamos gastando como si fuéramos, no sé, al concierto ese que se avecina ahora de Bad Bunny, que la boleta está allá arriba, pero recibiendo un servicio de karaoke en un colmado con un micrófono que no funciona. Y no es solo SENASA, todo el sistema de salud dominicano está tan fragmentado que parece un rompecabezas al que faltan piezas y alguien botó las instrucciones de cómo armar esa vaina. Por ejemplo, los hospitales. Esos hospitales públicos están saturados, tan saturados que parece que, yo no sé si tú estás entrando como en un reality de quién llega primero a la cama, porque los médicos están haciendo malabares para tratar de atender el problema. Y mientras tanto, el gobierno dice, no, tranquilo, todo está bajo control. ¿Bajo control? ¿Qué? De nuevo. Abinader, amigo mío, ¿qué fue? No entiendo. Es más, miren, conozcan a don SENASA, el héroe que promete salvarte, pero siempre llega tarde y con la factura equivocada. Don SENASA entra a una sala de emergencias gritando, tranquilo, ya llegué. Pero primero llenen estos 47 formularios en triplicado. Esto es muy duro, mis amigos, muy duro. Pero el presidente Abinader, en la semanal, dijo, no hay déficit, solo vibes positivas. ¿Y saben por qué el presidente está bailando ahí? En eso que estamos compartiendo. Porque es más fácil bailar que explicar por qué los hospitales están llenos de deudas. El sistema de salud dominicano es un problema que involucra a SENASA, pero además demuestra una falta de estructura y gestión administrativa gigantesca por parte del PRM. Mientras el gobierno y la oposición se pelean como si fueran concursantes, no sé, del Hexatlón Dominican Republic, los pacientes están atrapados en un sistema que promete salud, pero que a veces entrega más dolores de cabeza que un tapón en la lengua. Entonces, aunque sea una entidad del Estado, ¿no debería SENASA valerse por sí misma y evitar que el gobierno central tenga que subsidiarla como si fuera un colmado que no vende ni una cerveza? Y ojo, mis amigos, que no estoy diciendo que SENASA no haya provocado cosas buenas. Tiene sus luces, ha ampliado la cobertura, ha ayudado a millones de personas, pero cuando los hospitales no reciben sus pagos a tiempo, los médicos entonces no pueden trabajar. Y los pacientes terminan pagando el precio, literalmente, con salud, con su tiempo y a veces también con su dinero. Entonces, ¿dónde nos pone parado esto? ¿Dónde nos deja? Porque si el plan es seguir echándole dinero al problema sin arreglar el sistema, es como llenar de ferreo un carro que está cayéndose a pedazos, hecho mierda. Lo que necesita República Dominicana es un sistema que funcione, autosostenible. Porque yo creo que me siento mucho más desesperanzado porque veo tanta gente que conozco que estaba en el sector privado, que hoy está en gobierno y están hechos un desastre porque no saben cómo operar en la vida pública. Y qué pena. Y los únicos que estamos sufriendo somos los ciudadanos dominicanos. Lamentable. Hasta aquí esta emisión del día de hoy del Antinoti. Soy Sergio Carlos, en nombre de todos, te vi, te veré.